los aviones que habrán de reemplazar los Kafir. ¿Cree que es una buena decisión o cree que es una decisión equivocada? Juan, durante la administración del presidente Duque, en el tramo final, se logró la aprobación de una aspiración que venían trabajando las fuerzas militares por más de una década, que creo, inclusive creo iniciaron en la época de el doctor Juan Carlos Pinzón como ministro, de un sistema de defensa nacional, una aspiración fundamental para la protección de Colombia que definía para cada fuerza, la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, la inversión en unas capacidades fundamentales para la protección del país. Y cada una de las fuerzas definió unas prioridades estratégicas y hay miles de prioridades en la defensa nacional, en la protección de los colombianos frente a las amenazas y también en la lucha frente al narcotráfico. Y la prioridad desde hace varios años, pero especialmente crítico por el deterioro de la Fuerza Aérea, es esta capacidad de superioridad aérea con los aviones que reemplazarían a los Kafir, que hoy básicamente están sin ninguna operación efectiva. Y eso pues desprotege a los colombianos. Doc- Eso logró asignarles 9 billones de pesos Claro, a todo el sistema de defensa y la Fuerza Aérea, la capacidad fundamental fue esta. sí. Es muy importante que se tome esa decisión y que se hubiera seguido adelante ahora en este proceso. Todo estaba listo en esa administración, en el empalme. El gobierno del presidente Petro pidió no continuar y no firmarla. Por supuesto, se respetó esa decisión, pero que hoy se haga es fundamental para la protección Doctor de la Molano, soberanía nacional. doctor Molano, buenos días, lo saluda William Calderón, pero la inquietud fundamental aquí es, ¿son estos los aviones que necesita Colombia en este momento? ¿Los Gripen es el tipo de avión requerido para la guerra interna o para la defensa exterior también? ¿O hay otras alternativas? Se habló en un momento de los Rafale franceses e incluso de aviones americanos como los F-16. ¿Es este el Gripen el avión que requiere Colombia hoy por hoy? El Gripen estuvo siempre en un portafolio de 4 opciones que la Fuerza Aérea venía evaluando. Lo más importante hoy es tomar una decisión. Cualquiera de esas 4 opciones sirven con diferentes características porque tienen diferentes tipos de tecnología para lograr la protección nacional. Lo más importante es que el país dé ese paso. En su momento, la administración que entraba en el empalme dijo que no lo consideraba una prioridad, que quería que eso no se desarrollara, esa compra, pero la verdad es que es crítico. Sí, Crítico porque pero hoy los ministro, CAFIR no están funcionando. ministro, la realidad es que pues había tres opciones y esas tres opciones tienen unas diferencias técnicas muy importantes y también de precio. ¿Usted habría recomendado los Gripen? ¿Los Gripen son la mejor opción para Colombia? Es una pregunta de sí o no. En el proceso que se venía desarrollando había 4 opciones. Cualquiera de esas 4 opciones estaban siendo valoradas por la Fuerza Aérea en su momento. Cumplían con las características, cumplían con el desarrollo especialmente del tren logístico. Y en cualquiera de esas 4 opciones, el país podía dar un paso importante. Cualquiera que ellas fueran, le sirven para solucionar un problema crítico. Es que hoy ninguna de ellas está funcionando. Desde el año 2023 dejaron de operar en forma adecuada con una grave situación adicional que pues, se pone en vida riesgos de los pilotos que hoy están esperando o están operando los CAFIR porque no hay ya capacidad para ellos. Tomar esta decisión desde el punto de vista técnico que presentaba los comités evaluadores Sí. era fundamental y esto sobre todo ante una decisión de los próximos 30 años que se vería desarrollando. Exministro, ¿cuánta plata tenían ustedes durante la administración del presidente Iván Duque para hacer este negocio y cuánta plata le va a invertir el gobierno Petro? Cifras concretas. En el caso particular del Sistema de Defensa Nacional se asignaron 9 billones de pesos. El presupuesto que estaba definido, las vigencias futuras definidas, porque nosotros llegamos al punto de tener para esos 9 billones de pesos definido el COMPES,
el COMPES estratégico y un CONFIS con las vigencias futuras para el desarrollo de este programa. De ese casi alrededor, yo diría que el 35% de ese presupuesto estaba asignado para el fortalecimiento de la Fuerza Aérea Colombiana, y pues los rangos de precio estaban definidos de acuerdo a lo que estaba establecido, que podrían ir hasta, creo yo, 4.000 millones de dólares. Doctor Molano, si Colombia no hubiera roto relaciones con Israel, ¿lo ideal no hubiera sido continuar con los CAFIR? En la valoración que había hecho la Fuerza Aérea hasta ese momento, por el mismo proceso que se hizo a lo largo de décadas, como le cuento, esto no era un proceso que venía con nosotros, consideraban que las 4 opciones eran estas que estaban presentadas relacionadas con los F-16, los Eurofighter, el Eurofighter, los Rafael, Sí, los Gripen. entendemos, nos lo ha dicho en varias oportunidades, doctor Molano, que ahí había 4 opciones y cualquiera era buena, pero la pregunta concreta es, no nos salía más barato, es decir, Colombia tiene las instalaciones para atender los CAFIR, había un canal para entregar los repuestos, el mantenimiento, había personal técnico israelí en la Fuerza Aérea Colombiana atendiendo los servicios. ¿No era más barato mantenernos en los CAFIR? Los CAFIR que ya teníamos, que venían en ese momento operando ya solo 13, pues consideró la capacidad técnica de la Fuerza Aérea Colombiana que no era el camino a seguir, sino poder hacer un salto generacional en términos de tecnología, con unas características desde el punto de vista de guerra electrónica, con el punto de vista de capacidades de reacción y el desarrollo tecnológico que podría tener el país, y por eso se avalaban esas 4 opciones únicamente. 6 de la mañana, 41 minutos. Muchas gracias, doctor Molano, por haber estado con nosotros, exministro de Defensa. Muchas gracias, Juan. Un saludo muy especial. 6:42. Hacemos todas estas preguntas porque empiezan a circular serias inquietudes acerca de las condiciones del negocio, de lo que le van a costar a Colombia estos aviones y de la forma como se va a garantizar que sea una contratación limpia, sin sobrecostos. ¿Por qué? ¿De dónde salen algunas de estas preocupaciones, doña Darcy Quinn? Pues mire, lo que pasa es que estoy leyendo un trino del señor Sergio Araujo, y lo que el señor Sergio Araujo está diciendo es lo siguiente: dice, 2.000 millones de euros por 16 aviones Gripen salen a 125 millones cada avión, de los mismos que compró Tailandia, que es cierto que Tailandia tiene estos aviones, a 76 millones de dólares por cada uno. Estamos hablando de por lo menos un 30% menos, si no es casi un 50%. No nos están regalando nada. Es difícil explicar la diferencia de este precio. Bueno, y él ya hace ahí un tipo de señalamientos sobre nuestro embajador en Suecia, el doctor Guillermo Reyes, que fue exministro de Gustavo Petro, y pues que seguramente es la persona que estuvo al frente de esta negociación. 6 de la mañana, 43 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Andrés, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, doctor Juan. Un buen día para usted, para la mesa de trabajo y toda la audiencia. Doctor Andrés, usted es la cabeza de la entidad más prestigiosa durante muchos años en la lucha contra la corrupción. Anuncian que hay voluntad para comprar los aviones suecos y, como lo acaba de leer Darcy Quinn, dicen, hombre, a Tailandia le costaron 30% menos. Le quiero pedir sus indicaciones sobre el camino que debe recorrer Colombia para que esta compra no esté contaminada de ningún tipo de sobrecosto, de comisión, de corrupción. ¿Qué se debería hacer? Y le pido consejo desde los medios de comunicación. ¿Qué deberíamos preguntar para estar seguros de que en este negocio nadie está comisionando con la plata de los colombianos? Pues es una pregunta supremamente importante, porque estamos hablando de un tema muy crítico para el país en términos de
seguridad, defensa nacional, pero por otro lado por toda la situación de crisis fiscal que estamos viviendo. Pero dejando eso aparte, y me parece muy bueno el punto que usted plantea frente a cómo blindar, rodear de la mayor transparencia posible un proceso tan serio y tan delicado. Lo primero es, por supuesto, tener en consideración que a nivel global la compra de equipos especializados en el sector defensa pues siempre ha sido un tema muy sensible. Yo creo que con los años en el mundo y en Colombia particularmente tenemos unos lineamientos de transparencia muy claros, unas guías que por ejemplo nos da la misma OTAN, guías que nos ha dado también la legislación nacional, buenas prácticas en materia de compra de defensa, armamento, equipos como esos. Entonces lo primero es asegurarnos que Colombia esté siguiendo esas buenas prácticas. El Ministerio de Defensa históricamente ha sido muy juicioso en mirar esos estándares internacionales y entonces lo que tendremos que preguntarle y seguir indagando en primer lugar es cómo todos esos estándares que ya existen y que el Ministerio conoce se están aplicando en este caso. En segundo lugar, por supuesto, considerar que todo esto está sujeto a normativa de transparencia y acceso a la información pública. Comprendemos que hay muchos temas que necesitan reserva por tratarse de un tema de seguridad nacional, pero eso no significa que toda la documentación esté imposible o no accesible para los medios, para la ciudadanía. Entonces tenemos que seguir rodeando este proceso de solicitud de información, de rendición de cuentas y que se entregue la información para que haya plena claridad en el debate público. Y lo tercero, sí, seguir pidiéndole a todos los tomadores de decisión, en este caso, sí, el presidente de la República, el Ministerio de Defensa, que sigan avanzando en un proceso abierto de rendición de cuentas y que se puedan resolver todas las dudas que están puestas sobre la mesa. Sí, pero señor Hernández, ¿cuáles son las herramientas que tienen los ciudadanos para exigirle al gobierno que estas cifras y sobre todo las formas de pago, porque es que tampoco sabemos cómo se va a pagar? A nosotros nos dijeron que iba a ser una parte por vigencias futuras, pero ¿cómo sabemos y cómo se le exige al gobierno que esto sea público y que no se esconda la forma de negociación y el pago? Pues como lo decía antes, la ley que nos debe rodear en este tipo de casos es la 1712 de 2014, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y otra vez, esa ley permite que hayan temas que puedan quedarse sobre reserva, pero incluso esta ley lo que dice es que no todos los documentos, y lo hemos analizado para el caso sector defensa, pues tienen que quedar automáticamente opacados. Aquí lo que necesitamos, y si es necesario ir por supuesto a las instancias o los recursos jurídicos que trae la ley de solicitud de información, pues habría que hacerlo. ¿Cuáles son esos recursos? Pues por supuesto la solicitud formal de esos datos en caso que no sea respondido de manera de fondo por las autoridades, pues acudir a los recursos de tutela eventualmente que pueda llegar hasta la Corte Constitucional. Pero yo esperaría que por tratarse de un proceso tan sensible y delicado, ojalá el Ministerio actúe con plena transparencia proactiva, que es lo que manda la ley, y que ojalá pues se pueda entregar esa información. Si es necesario, habrá que recurrir a los recursos legales para que esa información esté accesible a todas las personas interesadas. Ahora, doctor Hernández, director de Transparencia, ¿no es inquietante que el presidente Petro desde su cuenta de X dé por hecho el negocio sin que haya pasado por instancias tan determinantes como el COMPES? Estos son procesos de contratación muy complejos, por supuesto, entre más visibilidad, argumentación técnica y por supuesto la revisión de todos los criterios que puedan aplicar en términos legales, pues se cumplen entre más eso pueda rodear todo este proceso, pues mejor. Habría todavía que conocer un poco más cuál va a ser el proceso específico de contratación que el gobierno quiere sacar adelante. Pero recordemos que este es un caso casi de una contratación excepcional. Esto no lo hace el país hace muchos años y en general cuando uno mira experiencias internacionales, pues son procesos que evidentemente no pueden quedar en la opacidad, que necesitan toda esa argumentación técnica. Y por otro lado, yo esperaría también que hoy en día hay unos estándares internacionales muy fuertes, y no solamente estándares, normativas internacionales muy fuertes para las
empresas que participan en este tipo de procesos. No estamos hace 20, 30 años cuando muchos de esos procesos de multinacionales estaban rodeados de sombras, sospechas de actos de corrupción. Hoy empresas como las de Suecia, Francia, las que venían participando en estos procesos, pues tienen unos estándares muy altos de su legislación nacional, europea, nuestra misma legislación colombiana. Estamos hablando pues de empresas que tienen que cumplir con unas normativas muy claras. Señor Hernández, pues yo me imagino que en estos tipos de negocios es normal que alguien se gane una comisión. Por ejemplo, la persona que hizo todo el lobby de parte del gobierno de Suecia, me imagino que se estará ganando una comisión. Pero ¿cómo es, o sea, cómo se maneja esto? ¿Qué es lo legal? ¿Funcionarios colombianos podrían también estar recibiendo una comisión por esta venta o por esta compra? No, por supuesto que no. Ahí, por ejemplo, estaríamos, si se trata de algún tipo de pago de facilitación, pago de, digamos, algo que tratara de hacer mover el negocio, ya estaríamos en una línea muy delicada de lo que podría ser un caso, bien sea de soborno transnacional o algún otro tipo de irregularidad. Pero es delito, momento, ¿cierto, doctor Andrés? No vemos... Eso es delito. ¿Perdón? Eso es delito. Si algún funcionario sí, o alguien cercano a quienes toman decisiones o alguien gana o cobra una comisión o de alguna manera recibe una bonificación o un beneficio, eso es un delito. Por supuesto que sí, y no necesariamente tiene que ser un pago, un regalo, algo material. La normativa, y en este caso la convención de la OCDE sobre soborno transnacional, de la cual Colombia es parte, y lo que se ha analizado durante muchos años, es que incluso facilitar algún tipo de favor, por eso me refiero a que no es solamente algo material, podrías entenderse como un caso de soborno transnacional, pero por el momento nosotros no hemos escuchado, no tenemos indicios de este tema. Por supuesto lo ponemos sobre la mesa porque este y cualquier otro proceso de este nivel tendría que rodearse de la máxima transparencia posible, pero evidentemente, por eso digo, aquí hay unos estándares y una normativa nacional e internacional muy clara, y yo creo que sobre eso, como decía doctor Juan, desde estos momentos y hacia adelante, pues muy importante que los medios, la sociedad civil, la academia sigamos muy atentos a que ojalá no se presente ningún tipo de comportamientos de esta índole. Muchas gracias, doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Gracias por habernos atendido. Con mucho gusto, feliz día. 6:52. En aras de la transparencia, debo yo decir que a mí me une un lazo con esta corporación porque yo la fundé, la presidí y he venido como consejero rector por muchos años en Transparencia por Colombia en esta lucha contra la corrupción. 6:52. La FM, las noticias como son. ¿Quién no prefiere que la plata que envíe, la que reciba o los pagos que haga lleguen ahí mismo? Con transferencias inmediatas